inagotable sostén de la esperanza mía, fuente de vida eterna, tan solo el alma que en sus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Oh, oh, oh. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, porque mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Vamos a leer todos juntos del versículo 27 al 30. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Leemos todos juntos. Dice la palabra de nuestro Dios: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios añada bendición a su palabra, hermanos. Pueden tomar su lugar. Realmente
Estamos experimentando demasiadas cosas, hermanos, ahora por la situación en la que nos encontramos. Y ya aunque las autoridades hablan de semáforos y cómo la contingencia, gracias a Dios, está pasando, para algunos lugares las cosas van mejor, para otras no. Sin embargo, para el pueblo de Dios, hermanos, siempre ha sido un motivo de gozo, de gratitud, de escuchar cómo iglesias pudieron reunirse, iglesias pudieron trabajar para el Señor, y la palabra de Dios se siguió extendiendo en todo lugar, y el pueblo de Dios nunca estuvo confinado, ¿verdad? Dios nos habla en su palabra que pues obviamente tenemos que obedecer a las autoridades y tenemos que también nosotros tomar medidas de precaución, como el uso de cubrebocas, todas las medidas de higiene que se han estado tomando. Pero sin embargo, hermanos, el gozo en nuestro corazón debe ser siempre máximo, porque podemos abrir nuestras Biblias en nuestros hogares, porque podemos ahora, gracias a Dios, reunirnos en los templos, y por la gracia de Dios podemos gozar de salud y podemos estar todos reunidos, alabando a Dios y aprendiendo más de su palabra. Y hermanos, la predicación de esta mañana, basándose en el libro de Mateo capítulo 11, habla acerca del yugo de Cristo. Y es que en muchas ocasiones podemos nosotros gozar de la libertad cristiana de la que habla también la misma palabra de Dios. Sin embargo, hay que estar muy conscientes de qué significa esa libertad cristiana y qué significa estar o tomar el yugo de Jesucristo. Y bien, un motivo por el cual nosotros podemos estar atentos a la palabra de Dios es precisamente el escuchar las predicaciones, el estar estudiando juntos, el estar estudiando de manera individual la palabra de Dios y atender al llamado de Cristo Jesús como una autoridad, como una autoridad. Dios nos ha salvado por su misericordia, por su poder, por su justicia. Dios nos ha rescatado de diferentes partes. Algunos nacieron en un hogar cristiano, en los cuales desde pequeños se les impartió pues la doctrina, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Se les dio a conocer al Dios bíblico y pues gozaron de una infancia diferente, ¿verdad?, a la que muchos de nosotros no pudimos gozar. En mi caso, yo llegué al conocimiento de Dios ya como un joven. Sin embargo, tuve muchos parientes, muchos familiares que me hablaron de Dios, pero me hablaban de Dios y yo no alcanzaba a entender realmente lo que trataban de decirme. Y es que el concepto de Dios que maneja la sociedad es muy diferente, muy distinto a lo que Dios dice verdaderamente sobre sí en su palabra. Entonces hay mucha confusión en la sociedad, y muchas de esas cosas son con las que batallamos ahora nosotros al estar trabajando para Dios, al estar llevando la palabra de Dios, al estar compartiéndole a alguna persona. Pues obviamente hay muchos prejuicios, hay muchos conceptos ya prefabricados de manera totalmente distorsionada a lo que dice Dios en su palabra. Y eso de llevar un yugo se escucha que se contrapone contra lo que dice la sociedad para una persona, para un individuo. Para un individuo debe ser totalmente libre, buscar su satisfacción económica, buscar su satisfacción profesional, ser libre de hacer lo que a él se le antoje. Y eso es lo que la sociedad nos habla a través de conferencias, a través de cualquier medio de comunicación, redes sociales, películas. Todos hablan acerca de buscar el fin de satisfacer nuestras propias necesidades y de no pensar en las consecuencias de lo que pudiéramos estar haciendo. Y eso desafortunadamente ha manchado el mensaje del Evangelio.
cuando tratas de compartirlo, muchas personas tienen ya ese rechazo hacia Dios. ¿Por qué? Porque dice, bueno, si yo me acerco a una iglesia, pues lo primero que me van a decir es que ya no debo hacer tal y tal y tal y tal cosas, que son las que yo quiero hacer, que son las que me gustan hacer. Y uno puede decirle con todo gozo en el rostro, con toda alegría, que realmente el estar en el conocimiento de Dios, el llevar una vida cristiana, es un gozo indescriptible. Y uno puede hablar con mucha avidez, con mucho tesón acerca de la felicidad de estar, de pertenecer al pueblo de Dios. Sin embargo, para la sociedad choca ese concepto de Dios, por lo mismo que no hay un verdadero conocimiento, que no hay una verdadera descripción de lo que Dios es. Y es el trabajo de cada uno de nosotros. Si hemos conocido al Dios verdadero, si hemos conocido y hemos tenido ese contacto con Dios y hemos sido rescatados verdaderamente, es nuestro trabajo levantar nuestra voz y hablarle. Ahora, por cuestiones de mi trabajo, he estado saliendo de viaje constantemente, y pues gracias a Dios he podido llevar el mensaje del Evangelio a otros lugares. Cabe cualquier conversación para poder hablar de Dios. Y algo que me llamó la atención ya regresando de mis viajes es que algunas personas vecinas de ahí de nuestra casa se han acercado también a mí. Personas que han sentido la necesidad de hablarme. Personas que se acercan a mí en un principio no en el mejor estado, no en sus 5 sentidos, como dicen, pero me han compartido algunas cosas que me siguen guiando a buscar a Dios de manera más profunda. De entender lo que Dios está tratando de enseñarme a través de todas estas experiencias. Y le agradezco a Dios también que me permita estar ahora delante de ustedes compartiendo la palabra de Dios, porque es una responsabilidad muy grande. Se siente realmente el peso de estar enfrente de una congregación y llevar la palabra de Dios. Se siente una gran responsabilidad el estar preparándose para compartir el mensaje de Dios y solamente llevar la enseñanza que Dios pone en nuestro corazón y en nuestra mente, y dejar de lado cualquier situación o cualquier intención propia que tengamos nosotros como predicadores que pueda diluir el verdadero mensaje de Dios. Y hermanos, la invitación de esta mañana es que realmente entendamos lo que significa llevar el yugo de Cristo, entendamos lo que significa ser libres, ser realmente sentirnos rescatados por lo que Jesucristo hizo en la cruz, y no dejarnos llevar, no dejarnos confundir por el mensaje que está siendo transmitido en otros lugares que realmente no conocen a Dios, y que la Escritura no es la base de los mensajes, sino que la base de los mensajes de otros lugares es lo que sea más popular, lo que atraiga a más gente, lo que atraiga a más personas a congregarse, pero no a conocer al Dios de la Biblia. Entonces, hermanos, pongamos énfasis en aprender más de Dios, acercarnos más a la palabra de Dios, no dejar que sea un evento dominical la vida cristiana, sino que sea realmente un modo de vivir, porque no nomás existen los domingos, hermanos. Hay toda una semana que Dios nos obsequió para hacer diferentes actividades, pero ninguna de las actividades que tenemos fuera de las reuniones dominicales, ninguna de las actividades se apartan de una vida cristiana.
¿Por qué? Porque Dios nos habla y nos dice que trabajemos como para el Señor. Dios nos habla y nos dice que hablemos de su palabra, que hablemos de las maravillas que ha hecho en nuestra vida. Y hay muchos ejemplos en la Escritura. Hay muchísimos ejemplos en la Escritura de cómo Jesucristo se acercaba a las personas, las sanaba, les hablaba, les impartía el mensaje y las personas respondían. Muchas personas respondían de corazón y muchas otras no. Pero Jesucristo también las conocía a esas personas y permitía que esas personas estuvieran ahí porque había un propósito para ello, porque el mensaje de Dios era entregado y aun cuando muchas personas no las escuchaban, algunas otras sí. Y esos eran unos instrumentos para conocer a Jesucristo, para escucharlo, para ver que había personas que le seguían, que había personas que se reunían en un lugar y hacían una multitud. Y muchas personas decían, bueno, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Qué está sucediendo ahí? Bueno, es que Cristo estaba ahí hablando, compartiendo el mensaje, sanando, alimentando, pero sobre todo anunciando las verdades de Cristo Jesús. Mateo 11:27, hermanos, habla acerca de cómo Dios Padre ha entregado todas las cosas a Jesucristo y cómo Él ha sido el administrador de todo lo que Dios Padre le ha dado. Y como parte de esa entrega del Padre, es como Cristo también nos llama a nosotros a escucharlo e ir a Él. Dice el versículo 28, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanos, ¿alguien se siente cansado? ¿Alguien se siente atribulado? ¿Alguien se siente con un pesar en su corazón porque alguna situación está pasando en su vida? Bueno, este pasaje puede ser un instrumento, ¿verdad?, para aquellos que se sienten de esa manera. Pero también hay muchas personas que dicen para sí que no hay cansancio, no hay problema, no hay situación en la cual puedan sentir para darle una oportunidad a Dios, como si realmente se le pudiera dar una oportunidad a Dios. Hay personas que sienten que su trabajo va muy bien, tienen los recursos necesarios, están alimentando su cuerpo, están comprando todo lo que quieren. Entonces, ¿para qué van a acercarse a Dios? ¿Para qué van a acercarse a una iglesia que les va a pedir que deje de hacer ciertas actividades que la persona tiene como prioritarias? Entonces, ¿qué tipo de mensaje podemos entregar a esas personas? ¿Qué tipo de mensaje podemos preparar? ¿O qué situación Dios va a poner en nuestro corazón? ¿O qué experiencia vamos a tener en el andar con Cristo para prepararnos para entregar ese mensaje a esas personas que se creen autosuficientes, a esas personas que creen que no necesitan más que obtener los recursos de su trabajo y se acabó? Hay muchas situaciones en las que nos podemos topar con ese tipo de personas que no necesitan en su intelectualidad, no necesitan más. Para una persona que sí, que siente un pesar, que siente que está en medio de algún problema, el hablarle de este pasaje pues puede decir, bueno, tal vez ahí haya una salida, tal vez haya una respuesta para mis problemas. Pero hay situaciones en las cuales el hombre no doblega su rodilla, no abre su corazón al entendimiento de Dios. Y es cuando nosotros podemos acercarnos más a Dios, porque tal vez en ese momento no podamos compartir ningún pasaje o ninguna experiencia, pero sin embargo nosotros sabemos, porque por el conocimiento de Cristo, que aunque tengamos el mejor trabajo, aunque tengamos la cuenta de banco más choncha, necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios. Y es lamentable que una persona se espere
a estar en medio de una crisis, ya sea financiera o de salud, o que se quede sin empleo, o alguno de esos aspectos que le hagan hablar a Dios aún sin conocerle. Y se ha visto en muchas películas y series de televisión en las cuales están mostrando a un personaje que es abiertamente ateo, pero en medio de una situación de crisis hacen una simulación de hablar con Dios. Pero en ese momento las cosas se resuelven y la situación solo facilitó el burlarse de Dios. Entonces ese tipo de mensajes, ese tipo de escenas se ven en la sociedad, y para muchas personas es motivo de risa, es motivo de mofa el ver cómo las personas hablan de Dios, o cómo las personas hablan de un ateísmo, y solo sirve para eso, para ser motivo de burla, para ser motivo de que la situación se ponga como algo cómico, algo por lo cual hay que reírse. Pero nosotros, como conocedores de Dios, podemos ver cómo el Evangelio está siendo atacado en todo momento. Por eso es importante que tengamos una cercanía a Dios, así como dice el versículo 28: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados. Y termina diciendo el versículo: yo os haré descansar. Entonces hay una promesa allí de la cual podemos nosotros, como hijos de Dios, echar mano y decir: bueno, me siento cansado, me siento atribulado, he tenido muchos problemas. Entonces es fácil para mí acercarme a Dios para que Él me dé descanso. Pero a veces condicionamos ese acercamiento a Dios. ¿Por qué? Porque hemos conocido a Dios, hemos entregado nuestro corazón a Dios en algún momento, gozamos del conocimiento de Dios, de una vida cristiana, y para nosotros se nos va haciendo fácil y se nos va empolvando el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque nos involucramos en muchas situaciones en nuestro trabajo, o ahora por el problema de la pandemia, pues dejamos de asistir a las reuniones de la iglesia, y por lo mismo de la carga de trabajo, o simple y sencillamente no teníamos la costumbre de leer la Biblia en nuestros hogares, pues se acabaron las reuniones y se acabó esa relación con Dios, ¿verdad? O se empolvó. ¿Sí? ¿Dónde quedó nuestra Biblia? Pues quién sabe, la llevaba los domingos, pero ahora como no voy, pues ya no sé dónde está mi Biblia. Pero hay algún problema, alguna situación, y Dios mío, ayúdame, ¿verdad? Nos acordamos de Dios. Cuando a lo que Dios nos está llamando es a que estemos cerca de Él en todo momento, que podamos agradecer a Dios porque hemos despertado a un nuevo día, que podamos agradecer a Dios porque nos concede la salud para un día, porque no sabemos con qué personas estamos teniendo contacto. Y aun cuando haya medidas de seguridad, pues la enfermedad ha sabido infectar pues, a nivel mundial. Entonces, el llamado de Cristo es acercarnos a Él, y ese descanso no es moneda de cambio. Cristo no nos está diciendo que nos acerquemos a Él para que gocemos de ese descanso, sino que el simple hecho de acercarnos a Él, esa es la recompensa. Y el descanso es una consecuencia de esa recompensa. ¿Sí? Nosotros no podemos compartir el Evangelio de Cristo hablándole a las personas de que van a solucionar todos sus problemas en el momento de vivir de una vida cristiana, sino que los problemas van a disminuir o van a acabar de manera abrupta o paulatina, con base a lo que la persona está experimentando con Dios.
Sí, porque en años anteriores ese era el mensaje de muchas iglesias. Bueno, tienes un problema económico, tienes un problema de salud. Bueno, acepta a Cristo. Acepta a Cristo y esos problemas se van a acabar en el instante. Cuando no sabemos cuál es el plan de Dios para la persona, cuando no sabemos realmente la situación real de la persona, que tal vez lo único que buscan, y hemos conocido a muchas personas que se acercan aquí a la iglesia, que entran al templo solamente para pedir una moneda, solamente para pedir a veces Biblias, pero ¿para qué? Para ir y venderlas. Realmente no están buscando a Dios, están buscando un beneficio. Y eso no nos debe sorprender, porque al mismo Cristo le sucedió, pero Él los conocía y Él tenía el poder para cambiarlos. Y si no los hizo en ese momento, ¿era por qué? Porque era necesario que sucediera todas esas cosas para aprendizaje de los que sí le conocían, y para aprendizaje de aquellos también que le rechazaban, y aquellos también que estaban en contra de Él y que estaban buscando matarlo. Pero Cristo nos dice que nos acerquemos a Él, nos acerquemos a Él. Y el versículo 29 habla de lo importante del pasaje. Dice: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Cómo vamos a aprender de Cristo? ¿Cómo vamos a aprender de Cristo? Solamente conociéndolo, solamente pagando el precio de vivir una vida cristiana, solamente pagando el precio de no solamente ser cristianos dominicales, sino estar todos los días, lunes, martes, miércoles, etcétera, pensando tal vez en lo que se compartió el domingo, pero también pensando y estudiando la palabra de Dios. Y es que en el contacto cotidiano con el pueblo de Dios aprendemos muchas cosas, y en algunos otros estudios que llevamos como iglesia pudimos constatar esto, de cómo escuchando a nuestro pastor en las predicaciones, de cómo el mismo andar, el mismo moverse de la iglesia nos hablaba y nos hacía entender mucho mayormente el deseo de Dios, el conocimiento de Dios. Y también todas las experiencias que Dios nos permite, sean buenas y sean malas, también tienen una enseñanza muy importante para nuestra vida. Pero dice Jesús: tomad mi yugo, es decir, estar bajo el dominio de Cristo. La libertad cristiana no es, como ya acepté a Cristo en mi corazón, y como soy cristiano, como pertenezco a tal iglesia, como pertenezco a tal congregación, como pertenezco a cierto ministerio en la iglesia, pues puedo hacer ya lo que me plazca. En algunas clases de la escuela dominical, los jóvenes nos hacían esa pregunta, que si realmente el pasaje de Primera de Juan hablaba acerca de esa libertad y de esa facilidad de hacer lo que nosotros quisiéramos. Es decir, entonces ya acepté a Cristo, puedo irme al mundo por un tiempo, porque yo ya sé que soy salvo, y solamente regreso y le pido perdón a Dios y continúo con mi vida cristiana. Pero hay un pequeño gran problema ahí, que si yo me pongo a pensar que ya tengo esa libertad en Cristo de hacer lo que yo quiera, y tengo en mi mente, en mi corazón, ese deseo de irme al mundo para hacer las cosas que dejé pendiente, o para experimentar las cosas de las que me hablan mis amigos o mis conocidos, es que realmente no hubo una transformación en nuestra vida. Realmente no somos hijos de Dios, realmente no somos cristianos. El pasaje de llevar el yugo de Mateo 11 habla acerca de esa libertad, de ser esclavos de Cristo Jesús. Cristo nos ha rescatado, nos ha redimido, nos ha comprado con su sangre
de la esclavitud del pecado nos ha sacado. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para Él, para Cristo. Entonces no hay tal libertad de hacer lo que nosotros queramos, sino que lo que Cristo Jesús nos ordena hacer. Y en ese marco de libertad y en ese marco del límite de Cristo, ahí está el gozo de la verdadera vida. Ahí está el gozo de la verdadera obediencia. Recordemos el pasaje del Génesis, cuando Dios tomó a la primer pareja y los puso en el huerto de Edén, les puso un límite, ¿verdad? De todo árbol podían comer, a excepción del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y en dónde estaba ese árbol? Ese árbol no estaba escondido, ese árbol no estaba en un rincón de Edén. ¿En dónde estaba? En medio estaba. ¿Por qué? Porque en la cotidianidad Adán y Eva podían verlo, Adán y Eva podían pasar cerca de él, pero para ellos no había ninguna intención de desobedecer a Dios. Para ellos podían verlo y podían pasar e irse a otros árboles y tomar y comer. Y para ellos era algo totalmente natural. Decir, bueno, Dios me está diciendo que de ese árbol no, tengo muchísimos otros árboles. Tengo muchísimas otras cosas, muchísimas otras actividades que hacer porque Dios me ha pedido ser administrador de los recursos, ser administrador de la tierra. Entonces no había necesidad de tomar de ese árbol, no había ninguna necesidad. Entonces no era que Dios los puso a prueba a ver si miraban con mal a ese árbol, o si los mandó en alguna ocasión a ir al rincón donde estaba el árbol. No, era parte de la vida cotidiana de ellos, el poder verlo, pero no tener en ningún momento la intención de acudir a él. Fue entonces cuando entró el pecado, cuando entró la astucia del enemigo, que vieron a ese árbol de manera distinta. Lo vieron ahora como árbol, como fruto codicioso. ¿Sí? Cambiaron su manera de ver al árbol. No es que no lo miraran o no se toparan con él, sino que fueron contaminados y ahora vieron de manera distinta a ese árbol. ¿Qué podemos aprender nosotros de eso? Es precisamente lo mismo. Estamos en medio de una sociedad que pone ante nuestros ojos muchas cosas para no atender el mensaje de Dios, para no estar bajo el dominio de Cristo. Pero en nosotros debe ser precisamente nuestra vida cotidiana, nuestra vida cristiana, el obedecer a Cristo de manera natural, de manera tácita, por así decirlo. No debe haber en nuestro corazón, en nuestra mente, esa inquietud de hacer algunas otras cosas que mancharían nuestra relación con Dios, sino estar bajo ese dominio de Cristo. Ese dominio de Cristo, y conocemos el dominio de Cristo. O sea, Cristo nomás nos dice, si estás conmigo, solamente son puras prohibiciones. No vas a hacer esto, no vas a hacer esto otro, no vas a hacer esto otro. No, ¿verdad? Cristo nos habla de una libertad, Cristo nos habla de un gozo de la vida, Cristo nos habla de realmente una verdadera felicidad, no lo que la sociedad maneja. Que podemos ver a personas exitosas, entre comillas, que no sacian su necesidad de tener más, y muchos de ellos se quitan la vida, aún estando en medio del éxito, en medio de la beneficencia económica, optan por quitarse la vida. ¿Por qué? Porque realmente no pueden llenar ese gran vacío que es el no conocer a Cristo y el no tener una vida cristiana. Pero dice Cristo, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aprended de Cristo, el estar siempre preguntándonos qué Cristo nos ordena en tal o cual situación, cómo se conduciría Cristo en tal o cual situación. Soy manso y humilde de corazón, dice Cristo, hallaréis descanso para vuestras almas. Y finalmente dice, porque mi yugo es fácil
y mi carga es ligera. Entonces, de igual manera, como les decía en un principio, no es que nos convenga estar con Cristo porque el yugo o el dominio de Cristo es más fácil que la presión social. No. El gozo de la vida cristiana, el gozo de sabernos hijos de Dios, es el que nos da el motor para seguir adelante. Y el conocer que el yugo de Cristo es ligero, es decir, que el dominio por el cual estamos siendo conducidos de nuestro Dios es conforme a las capacidades que Él mismo nos da, es conforme a todos los recursos que Él nos da para administrarlos. Cuando realmente estamos preparados para obedecer a Dios en todas circunstancias, es cuando Dios empieza a mostrarnos más, empieza a darnos más recursos para administrar, y es cuando podemos nosotros conocer plenamente la guianza de Dios. Entonces, hermanos, el llamado, la exhortación de Cristo Jesús para esta mañana es que podamos cambiar en nuestra vida cualquier situación que esté afectando nuestra relación con Dios. Tal vez nos estemos sintiendo cómodos porque estamos viniendo en domingo, pero ya el resto de la semana no estamos leyendo la Biblia, no estamos orando. Bueno, podemos ser autocríticos y podemos pedir perdón a Dios y hacer cambios en nuestra vida. Tal vez estemos escudados en que estamos trabajando en algún ministerio o estamos compartiendo tal vez a alguien, pero tal vez en otros aspectos de nuestra vida estamos haciendo algo mal. Tal vez no estamos atendiendo a nuestra familia, tal vez no estemos atendiendo el llamado de Dios en alguna circunstancia, pero que no sea motivo de darnos la suave, el decir, ya fue el domingo a la iglesia, o ya le compartí a esta persona, o ya le entregué un folleto. No, hermanos. Entendamos que el dominio de Cristo es en todo tiempo y en todas circunstancias. Si con nuestros vecinos, si con nuestros compañeros de trabajo, si con las personas que nos están atendiendo en el supermercado, si con la persona que se topa con nosotros. Algo que tenemos nosotros como pueblo de Dios es que muchas personas tal vez perciban algo en nosotros y empiezan a hablarnos y empiezan a compartirnos sin conocernos situaciones en las cuales están pasando. Entonces ese debe ser un foco de alerta en nosotros, de saber que Dios está poniendo a esa persona delante de nosotros para que lo conduzcamos a su palabra, para que los conduzcamos al arrepentimiento para vida eterna. Así que, hermanos, pongámonos en pie para orar al Señor y agradecerle por este mensaje de su palabra. Amén. Amado Dios y Padre eterno, te damos muchas gracias, Padre, porque tu palabra sigue llevándose, Señor, a todo lugar, porque tu pueblo sigue trabajando, Señor, y tú sigues trabajando en ellos, en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, para que, Señor, podamos ser siervos útiles a tu palabra. Te pedimos, Padre, que esta semana que inicia podamos, Señor, ver y atender, Señor, el llamado de tu parte. Y, Señor, que el llegar el próximo domingo a alabar tu nombre sea un motivo de mayor alegría, porque sabemos que la semana estuvo conducida por ti, Señor, que nuestros pasos fueron conducidos hacia una verdadera vida cristiana, hacia una verdadera libertad bajo tu dominio, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos has mostrado tu verdad y que podemos compartirla a todas las personas con las cuales podamos entablar una conversación. Te pedimos, Señor, que sigas actuando en la vida de todas las personas que nos ha llegado el conocimiento de que padecen algún problema de salud, algún problema de cualquier tipo, Señor, y pedimos, Señor, que les atiendas conforme a tu voluntad, y sobre todo, Señor, que a tu pueblo y a los que padecen